Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, el día de hoy vamos a leer un documento especial. Es un documento relativo al control interno. Son las disposiciones y es un manual de procedimientos administrativos. Es decir, que aquí se van a detallar cuáles van a ser las técnicas y el modo en que se deben de aplicar en el gobierno federal la materia del control interno. Esto se publica el 5 de noviembre de 2008. Y vámonos directo a los primeros artículos. Las disposiciones generales que nos van a hablar de el objeto, dónde se aplica y las definiciones. Aquí nos refiere que los titulares, es decir, los jefes, por decirlo de alguna manera, de cada dependencia, y el órgano de gobierno, así como los demás servidores públicos que integran la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República en sus respectivos niveles de control interno. Acuérdense que será la Procuraduría quien va a tener esta capacidad de regular el control interno de las dependencias. Así que esta Procuraduría va a establecer, actualizar y mantener en operación el sistema de control interno. Y esto, ¿cómo lo va a lograr? Va a tener como referencia este documento que es el marco integrado del control interno del Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Se dan cuenta, amigos? Aquí tenemos ya todo un instrumento jurídico para poder vigilar la conducta de los servidores públicos y nos menciona todo esto para poder dar el cumplimiento objetivo en las categorías de operación, información, cumplimiento y salvaguardia. Y esto se va a referir principalmente a quienes, a las sociedades nacionales de crédito, a las entidades paraestatales del sector financiero, también a los organismos de fomento y entidades de fomento. A ellos les va a ser aplicadas estas disposiciones. Y vamos a ver aquí cómo comprende la ley cada una de estas figuras. En primer lugar, las acciones de control son las actividades de los titulares y servidores públicos para alcanzar los objetivos de cada institución. Y fíjense, aquí también menciona prevenir y administrar los riesgos, incluida la corrupción y riesgos de tecnología de la información. Bien, tenemos otra definición, acciones de mejora. Este anterior fueron las acciones de control. La mejora, bueno, la van a implementar también los titulares y los servidores públicos para eliminar las debilidades del control interno, es decir, que se dan cuenta de que es vulnerable. Y también nos menciona que tienen que diseñar e implementar, reforzar controles de prevención que detecten los problemas y que los corrijan. Además, deben de atender otras áreas de oportunidad. Bueno, más definiciones interesantes tenemos aquí la administración de riesgos como un proceso dinámico para poner en contexto, para poder identificar, fíjense cuántos verbos, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluido el riesgo de la corrupción. Menciona que esto es inherente a los procesos por los cuales se logra el mandato de la institución. Áreas de oportunidad, y aquí la define como las situaciones favorables
en forma de hechos, tendencias, cambios o nuevas necesidades. Autocontrol, mecanismos, acciones y prácticas de supervisión o evaluación. Carpeta electrónica, la que contiene la información para el análisis y tratamiento de las sesiones del comité, que será, bueno, pues el órgano pues más abocado a esta investigación. Aquí lo debe definir quién es el Comité de Control y de Desempeño Institucional. La competencia es una cualificación de responsabilidades, y nos menciona aquí otros rubros, que requiere habilidades y conocimientos adquiridos por la formación y experiencia, así como por las certificaciones. Controles correctivos, el después, la etapa final de los procesos. Detectivos durante, en el momento en que suceden los eventos. El control interno, que tiene como objeto proporcionar las seguridades razonables. Controles también de tipo preventivo. Aquí tenemos correctivo, detectivo, ahora es preventivo. Anticiparse a la posibilidad de que ocurran incumplimientos, desviaciones. Debilidades del control interno, insuficiencia, deficiencia o inexistencia. Las dependencias, ¿quiénes son? Las secretarías de Estado y sus órganos administrativos. Todo lo que es la administración pública, además la consejería jurídica del Ejecutivo. Otra definición relevante son las disposiciones en materia de control interno y manual administrativo de aplicación general. También nos define a la economía, es decir, términos y condiciones bajo los cuales se adquieren los recursos, características en calidad apropiada, en cantidad correcta, al menor costo posible. La eficacia, como lo hemos visto antes, se refiere al cumplimiento de objetivos y la eficiencia se refiere principalmente al buen uso de los recursos. Los elementos de control son los puntos de interés para instrumentarse. ¿Quiénes son las entidades? Pues los organismos públicos, descentralizados, empresas de participación estatal, todo lo que define la ley orgánica de la administración pública, la ley de entidades paraestatales, la evaluación del sistema de control interno, proceso mediante el cual se determina el grado, eficacia y eficiencia con que se cumplen las normas generales. Otra definición interesante son los factores de riesgo, lo que aumenta la posibilidad de que suceda algún evento. La gestión de riesgos de corrupción contextualiza, identifica, evalúa, atiende, monitorea y comunica los riesgos de este tipo, y aquí los clasifica todavía de una manera más simple: acción, omisión, abuso de poder, uso indebido de recursos o de información. También cuando se dañan los intereses de la institución para beneficio de un particular, fraude, apropiación indebida, desviación de recursos, nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada. O más definiciones: impacto, efecto, consecuencias negativas, informe anual, las instituciones, líneas de reporte a todos los niveles, mapas de riesgo, la representación gráfica de los riesgos, matriz de administración de riesgos, marco integrado de control interno, matriz de indicadores
por resultados, la mejora continua, modelo estándar de control interno, objetivos institucionales, el órgano de gobierno, que es el colegiado en la administración de las entidades paraestatales, probabilidad de ocurrencia, procesos sustantivos, la Secretaría de la Función Pública, que es la encargada de vigilar, seguridad razonable, es el alto nivel de confianza, sesiones virtuales a través de medios electrónicos, sistemas de control interno, los que interactúan entre sí estos mecanismos para la planeación, organización, ejecución, dirección, entre otros. El sistema de información, sistema informático, las unidades administrativas y demás. Bueno, hasta aquí vamos a suspender pues esta grabación para continuar con el siguiente capítulo. En este segundo capítulo tenemos a los responsables de la aplicación de este control interno y la vigilancia. En primer lugar será el órgano de gobierno del titular y el resto de los servidores públicos, quienes deben de establecer este sistema de control interno. Además, tienen que ayudar a la evaluación y supervisión en su funcionamiento, ordenar acciones de mejora continua e instrumentar mecanismos, procedimientos y acciones que puedan ayudar a la observancia de las disposiciones. Se deben de identificar estos mecanismos de control, fíjense bien, preventivos, detectivos y correctivos, y a los que se les va a dar un mayor énfasis serán a los preventivos. Todo esto es para evitar que no se produzcan los resultados esperados de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las tareas. Después viene un capítulo relativo a la designación del coordinador de control interno y los enlaces, quien lo hará el titular de la institución, a un servidor de nivel jerárquico inmediato inferior como coordinador de este mecanismo. Este coordinador, aquí tenemos esta figura, va a designar a quién, a un enlace. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante oficios dirigidos al titular. En los oficios de designación se debe de marcar copia al titular del órgano interno de control para que ellos a su vez soliciten la baja y la alta para las claves de acceso en el sistema informático del comité. Respecto a la vigilancia y a la asesoría, ¿quién va a ser? Pues la Secretaría de la Función Pública a través de los órganos de control, los delegados y comisarios públicos. El capítulo tercero nos va a mencionar lo relativo al uso de las tecnologías de la información, el coordinador de control interno y los enlaces van a ser los encargados de gestionar la creación y asignación de cuentas de correo. Y aquí vemos los correos estandarizados y sus características tipográficas. Serán el medio oficial de comunicación de la Secretaría, transferibles a los servidores públicos que asuman cada designación. Luego nos va a hablar de la sistematización en el que las instituciones deben de realizar procesos en materia de control interno y será en los siguientes términos: a través de las categorías, operación,
de información que tiene estas cualidades: confiabilidad, veracidad y oportunidad, cumplimiento, observancia del marco legal, de las normas, y salvaguarda, que es la protección de los recursos públicos, así como la prevención de actos de corrupción. Otros apartados nos van a hablar del ambiente de control, aquí lo subrayamos, disciplina y estructura, que influye en la definición de objetivos y constitución de actividades de control. Y las pormenoriza. Por ejemplo, mostrar actitud de respaldo y compromiso, respaldo del titular y la administración, ponen en relevancia la importancia de la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, y menciona también respecto a estas normas que será la administración quien establece las directrices para comunicar las expectativas de integridad, valores éticos. Además, está el apego a las normas de conducta con sus respectivos procesos para evaluar el desempeño del personal. El programa de política o lineamiento de promoción de la integridad y además de la prevención de la corrupción. El conocimiento, supervisión y actualización continua del programa, política o lineamiento de la promoción de la integridad y prevención de la corrupción. Se deben de ejercer la responsabilidad de la vigilancia, en que su estructura resalta el titular o el órgano de gobierno será el responsable de la vigilancia adecuada. Además, las responsabilidades de estos funcionarios es vigilar las operaciones de la institución, ofrecer orientación constructiva y tomar decisiones de vigilancia para lograr los objetivos. Dentro de los requisitos del órgano de gobierno del titular tenemos que se debe de considerar el conocimiento de la institución, conocimientos especializados, y además que se contará con el órgano de gobierno y su neutralidad, independencia y objetividad técnica. Entre otros aspectos de la vigilancia del control interno, sobresalen el ambiente de control, promover la integridad, los valores éticos y normas de conducta, administración de riesgos que pueden amenazar el logro de las metas, las actividades de control cuando se ejecutan esta vigilancia, la información y comunicación que se analiza, discute, la supervisión relativo a las evaluaciones y a las acciones correctivas implementadas. Por otro lado, tenemos la corrección de las deficiencias. Los órganos de gobierno deben de proporcionar información para darles seguimiento, establecer la estructura y responsabilidad de la autoridad y la estructura organizacional. Además, otros aspectos es el compromiso por la competencia profesional, las expectativas, pues que son puestos clave y otros cargos institucionales para lograr los objetivos. Se deben de contemplar los estándares de conducta. El personal debe de poseer y mantener un nivel de competencia profesional, entender la importancia y eficacia del control interno, y además se debe de considerar la atracción, desarrollo y retención de los profesionales. Se vislumbra también algunos planes para la sucesión y sus contingencias,
es decir, que se deben de capacitar a los candidatos que van a asumir los puestos clave. Se deben de definir los planes de contingencia, establecer la estructura para reforzar la rendición de cuentas y responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno. En esta estructura se debe de permitir de forma clara y sencilla responsabilizar al personal por sus funciones y sus obligaciones en específico. Administración de riesgos. Se definió como un proceso dinámico para identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos también el de la corrupción, procesos por los cuales se logra el mandato de la institución. Se deben de definir las metas y objetivos institucionales. Los objetivos deben de ser definidos por la misma administración en términos específicos entendidos en todos los niveles de la administración. Responder de los riesgos deben de ser comunicados al personal de la institución, identificarlos. Se deben de considerar los eventos que pueden impactar a la institución, analizarlos conforme a su relevancia, estimar los riesgos para evaluar su efecto y dar respuesta a estos riesgos. Considerar el riesgo a la corrupción es un tema recurrente, ya que efectivamente existe la posibilidad de fraudes, abuso, desperdicio y muchas otras irregularidades, como por ejemplo los informes financieros fraudulentos, apropiación indebida de activos, conflictos de interés, uso de recursos asignados para fines distintos, el obtener beneficios adicionales, la participación indebida en la selección, designación, promoción, suspensión, remoción o cese de contratos o servidores públicos, el aprovecharse de los cargos para inducir a otro o a un tercero para que retrase, omita o realice actos distintos, el de la coalición con otros servidores públicos, intimidación, tráfico de influencias, subordinado a la posición que pueda tener por su empleo o cargo. Además, se encuentra contemplado el enriquecimiento oculto, conflicto de interés o el peculado. Además de la corrupción, puede haber otros vicios como el desperdicio de recursos de forma exagerada o extravagante o sin propósito, abuso de autoridad o la obtención de beneficios ilícitos para sí o para un tercero. Dentro de los factores de riesgo a la administración está el abuso, el desperdicio y otras irregularidades. Además de que estas irregularidades son riesgos, factores de riesgo de corrupción, pueden estar presentes para indicar un riesgo que puede ser mayor cuando están presentes estas características. ¿Qué respuesta debe de dar es el control interno a los riesgos? Bueno, analizarlos, responderlos mediante el proceso de respuesta general, acciones específicas. Tenemos también el modo de analizar y responder a los cambios, que incluyen modificaciones a los programas institucionales, identificar estos cambios que puedan impactar al control interno. Además, debe de haber una gran respuesta al cambio, es decir, que se debe de identificar
mantener un control apropiado, tener las condiciones cambiantes que generan nuevos riesgos y deben estos riesgos de ser evaluados para identificar, analizar y responder. Dentro de las actividades de control está el diseñar estas actividades, responder a los riesgos, tener controles apropiados, como por ejemplo lo es las revisiones del desempeño actual, la administración de capital humano, controles físicos sobre los activos, segregación de funciones, registro de transacciones con exactitud, restricciones de acceso, documentación y formalización apropiada. Hay diseño de actividades de control en diversos niveles, segregación de funciones se explica, y lo mismo el desarrollo de sistemas de información, de actividades de control debidamente apropiadas que puedan asegurar la validez, integridad, exactitud y confidencialidad durante el proceso de las aplicaciones. Además, aborda el tema del diseño de una buena estructura de las tecnologías de información y de comunicación. Dentro del diseño de la administración de la seguridad, se deben de tener actividades de control para la seguridad de los sistemas de información. En la adquisición, desarrollo y mantenimiento de estas tecnologías de información y de comunicación se pueden usar modelos de ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Implementar actividades de control, documentos de responsabilidades a través de políticas. Y en el número 4 nos habla de la información y de la comunicación. Usar información relevante y de calidad. Identificar los requerimientos de la información conforme a los objetivos y conforme a los riesgos. Fuentes confiables, relevantes, procesos de información de calidad. La comunicación externamente, hacerlo de forma externa, con partes externas, para tener una información de calidad en líneas abiertas. Además, están los métodos apropiados de comunicación que deben de ser seleccionados por la administración pública. Y en una quinta parte nos va a hablar de la supervisión y mejora continua. Así que dentro de esto se realizarán actividades de supervisión, bases de referencia, supervisión de control interno, evaluación de los resultados, informes sobre problemas, evaluar esos problemas. Respecto a las responsabilidades y funciones, habrá genéricas de todos los servidores públicos, como pueden ser informar sobre las deficiencias, evaluar el cumplimiento de las normas generales. Del titular se espera que se determinen las metas y objetivos de la institución. Además, se debe de supervisar la evaluación de los sistemas, aprobar los diversos mecanismos de control, y precisamente será control interno quien fortalezca el sistema de control interno institucional, siendo el medio de comunicación acordado con el titular y los enlaces. En la administración de los riesgos se tiene la necesidad de acordar la metodología para la administración de riesgos, comprobar que se establezca y se difunda en todas las áreas administrativas. De igual manera, se debe de tomar en cuenta al Comité de Control y Desempeño Institucional, que se encuentra constituido por el presidente y vocal ejecutivo.
El enlace del sistema de control institucional deberá de ser el canal de comunicación entre el coordinador de control interno y las unidades administrativas. Además, el enlace de la administración de riesgos. Por una parte tenemos el enlace del sistema de control interno y aquí tenemos el enlace de la administración de riesgos, enlace del comité de control y desempeño institucional. Posteriormente se foca la atención en el órgano de control, que debe ser fortalecido con los sistemas de control institucional, la administración de riesgos, y el comité debe de incorporar al sistema informático en la carpeta de comité la información de su competencia. Respecto a la evaluación del sistema de control interno, debe de ser evaluado, y aquí es importante, en el mes de noviembre de cada ejercicio. Vamos a subrayarlo. Mes de noviembre de cada ejercicio por los servidores responsables. Y aquí tenemos algunas tablas. El ambiente de control, por ejemplo. La administración de riesgos, aplicando la metodología. Las actividades de control plenamente definidas, establecidos como estándares de calidad. La supervisión y la mejora continua. Y respecto al informe anual del estado que guarda el control interno institucional, le corresponde al secretario de la Función Pública, al comité y al órgano de gobierno. Debe tener el porcentaje de cumplimiento general, los elementos de control con evidencias documentales, así como las debilidades y áreas de oportunidad. Dentro de la integración y seguimiento del programa del control interno, tenemos la integración y acciones de mejora. Debe de ser siempre actualizado con las recomendaciones formuladas. Además, debe de realizarse periódicamente por el coordinador de control interno. La evaluación del control interno, el informe anual, debe de presentar su firma autógrafa al informe de resultados. La metodología se precisa iniciando el proceso a más tardar el último trimestre de cada año. Vamos a ponerlo aquí en un color distinto. En el último trimestre de cada año. La comunicación y consulta debe de considerar el plan estratégico institucional, los procesos susceptibles de riesgo a corrupción. Dentro del contexto, los riesgos deben de ser identificados. Además, en el contexto se deben de describir los entornos sociales, políticos, financieros, tecnológicos y económicos. En la evaluación de riesgos se deben de realizar en base a las metas, objetivos y procesos sustantivos. Para su clasificación se debe de realizar en congruencia con la descripción de los riesgos que se determinen según la naturaleza de la institución. Los factores de riesgo pueden ser humanos, financieros, técnicos, de tecnologías de información y comunicación, materiales, normativos o del mismo entorno. Los tipos de riesgos pueden ser internos, en situaciones en el ámbito de actuación organizacional, o externos según el ámbito de competencia de la organización. Y la valoración puede ser definida catastrófica, grave, moderada, bajo, menor, recurrente, probable, inusual o muy remota. Los controles deben de comprobar la existencia de cada uno de los factores de riesgo.
Además, se debe de valorar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de riesgos. Se debe de emitir un mapa de riesgos de atención inmediata, periódica, controlados o de seguimiento. Las estrategias son principalmente evitar el riesgo, reducirlo o asumirlo. Además, se puede transferir el riesgo o compartir para distribuirlo en las posibles consecuencias a efecto de segmentarlo. Dentro de la comunicación y consulta, tenemos que las instituciones deben de considerar los procesos financieros, presupuestales y de contratación en su contexto. Una vez que se hayan evaluado los riesgos respecto a los controles, debe de haber tolerancia al riesgo. Y por último, un programa de trabajo de administración de riesgos. Bueno, con esto damos por concluido el estudio de este acuerdo, de las disposiciones y el manual administrativo de la aplicación general en materia de control interno. Hasta pronto.